¿Ahí me ven? Ahora sí. Bárbaro. Es como, es algo de Google, ¿viste? Les paso el link ahí en el chat. Abran, si quieren copiar, copian, pero no es necesario. Van a copiar cuando termine y tengamos el resultado armadito. ¿De acuerdo? Ese, Veo. Decime. te hago un comentario antes de arrancar. ¿Le podrás avisar a la facilitadora que estamos teniendo problemas para ingresar a lo de habilidades blandas? Me En lo otro voy a, momento igual, ya le mandamos mail todo, pero por las me lo voy a dudas. anotar justo al lado de en prolijar un poquitito el Excel o hacer la carpeta de Google Drive. Estuve viendo en el grupo que tienen varios problemas con eso. Hablar con Pamela respecto a acceso a Yo porque tiene una bibliotecas. fecha límite, falta bastante Pasa igual. pasa Pero que Pamela no tiene nada que ver con el ingreso de eso, tienen que hablar con la profesora de Accenture. No, sí tiene que ver, porque Pamela es la que les tiene que ayudar al acceso. El acceso, ¿cómo decirles? Yo ya se lo pedí y me dijo que hablara con la profesora de Accenture Bueno, directamente. voy a hablar Yo con ya la le pedí coordinadora. ayuda. Voy a hablar con la coordinadora porque los que no tienen acceso tienen que hablarlo con la facilitadora, así me dijeron. Si no es así, que me digan a quién y yo les pongo el mail y que le hablen directo o número. Sí, nos dijo a Paola. Yo también ya le escribí por Discover, que es la única forma, y no me contestó tampoco. Pamela me mandó, ¿no? Bueno, listo. Bueno, por el momento no les puedo ayudar con eso, pero empecemos con la planilla. Si los que quisieron hacer una copia, supongo que ya lo hicieron, si no, háganla y borran lo que yo hago, no pasa nada. No necesito editar en este momento. Bueno, funciones. Una función es lo que dice acá, es un bloque de código o una subrutina a la que le ponemos un nombre a lo que podamos invocarlo las veces que querramos, desde donde querramos y cómo querramos. Eso nos permite reutilizar el código, ordenarlo en módulos que podemos llamar, ahora vamos a ver qué son los módulos, y reducimos la posibilidad de cometer errores. Todo lo que dice acá está muy bien, pero vamos a ver exactamente qué significa. Yo acá puse que vamos a hacer un ejemplo de función sin return, sin argumentos y llamarlo. ¿Qué significa esto? Para el final de esta clase vamos a saber. Sí, llamar. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer una función con todos los ejemplos que podamos ver. A la función vamos a ponerle mi función, este sería el nombre. Los paréntesis acá son obligatorios y terminamos con punto y coma. Fíjense que automáticamente me indentó, o sea que estamos acomodados con diferente tabulación, o sea el renglón no empieza en el mismo lugar, eso es normal. Bueno, esto es un código de una función que no hace absolutamente nada. Si yo le hago play, no va a hacer nada. Pero no va a hacer nada por dos motivos. Primero porque, si bien yo hice una pequeña función acá, que no hace nada, esa es una razón, que no hace nada. Y la segunda es que no la estoy llamando nunca. Y las funciones se llaman por su nombre. Por ejemplo, mi función, ahí. Entonces, de esta manera estoy llamando la función. Si yo ejecuto, no voy a tener error, pero sigo sin obtener nada, porque la función no está haciendo absolutamente nada. Entonces vamos a reemplazar este pequeño pass de acá y vamos a hacer un simple print. ¿De acuerdo? Entonces, la función ahora imprime. Yo ejecuto, vemos que ahora sí me va a resolver la función. Entonces, para que vean, yo voy a eliminar esto acá que se llama llamado. Llamado a la función, lo voy a eliminar. Entonces nos quedamos con este pedazo de código. Y ven que si yo le doy play, no hace nada. ¿Por qué? Porque las funciones no hacen algo cuando el intérprete de Python pasa por ese renglón y entiende una instrucción. Si está dentro de una función, se queda esperando a que alguien la llame. Si no la llamas, no se va a ejecutar nunca. Pero la ventaja de esto, y lo que decía que era modular, te permite hacerlo más ordenado, es que vos podés ahorrarte un proceso bastante complejo acá, que si se repite en tu programa, lo podés llamar múltiples veces, cuantas veces quieras. Yo le doy play acá, el resultado es que por cada una vez que lo llamé, es directamente relacionado a cuántas veces me va a ejecutar esta función. Ya sé, esta función es simplemente un imprimir hora, ¿de acuerdo? No es nada del otro mundo,
Pero imagínense que ustedes tienen que calcular algún impuesto o varios impuestos o múltiples ejecuciones sobre una serie de números, ¿no? Y te podés ahorrar un montón de código haciéndolo desde acá. Haciéndolo en una función y llamándolo cuando lo necesites. Ahora vamos a ver que a las funciones, esta es una función que no necesita ningún dato que entre. Es más, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner saludar. La función saludar no necesita recibir ningún dato, porque lo único que hace es saludar. Imprime un hola y listo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una función que me sume dos números? Def sumar. Voy a poner A y B. Esperen que la termine de escribir y ahora explico qué es esto, ¿sí? Un segundito. A, B. Bueno, voy a remover esto solamente para que no me moleste ahora. Lo voy a comentar y lo voy a comentar. Bueno, tenemos dos funciones ahora, una al saludar y una a sumar. Yo le doy play y no me va a devolver nada porque no las estoy llamando. De nuevo, las funciones no funcionan si no las llamamos. Entonces vamos a llamarlo a ver qué pasa. Sumar. Bien, y ahí me tira un error. Me está tirando un error y me lo dice clarísimo porque dice missing two required positional arguments, A and B. O sea, en español, me están faltando dos argumentos posicionales. Entonces, vamos a ver un ejemplo de argumento. ¿Qué son argumentos? Argumentos son variables, son tuplas, son diccionarios, son listas. Básicamente es una porción de información que yo le paso a la función para que ejecute algo. O sea que yo le tengo que decir a la función que se ejecute y encima le estoy mandando los datos que quiero que ejecute. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, 55,79. Y de esta manera a esta función le estamos pasando por argumento dos números. La función es extremadamente simple. Lo único que hizo fue imprimirle lo que yo le estoy pasando. Como diciendo, tomá. Y él, pum, lo escribió. No es nada del otro mundo. Pero ya que la función se llama sumar, ¿qué tal si hacemos una suma e imprimimos el resultado? A más B es igual, resultado, por ejemplo, es igual a más B. Y ya que tenemos nuestra variable con el resultado de la suma, vamos a imprimir solamente ese resultado. Enter. Entonces resulta que 55 más 79 es 134. ¿De acuerdo? La lógica de estas funciones son extremadamente simples solamente para ayudar a que no se pierdan, que vean los conceptos y que entiendan que estos, A y B, ahora son los argumentos y debo enviarlos junto al llamado de la función. Este es el llamado de la función, que sí contiene dos argumentos. ¿De acuerdo? Ezequiel, te hago una consulta. Dime. Respecto a la manera en la cual escribís las funciones, ¿por qué no usas return? Todavía no llegamos a eso, es hecho. Fíjate que acá abajo bien. dice los parámetros y el valor de retorno no son obligatorios. Y esa es la respuesta, porque no son obligatorios. Yo lo estoy imprimiendo directamente acá. Sí, eso es cierto, pero por una cuestión por ahí de claridad de saber qué es lo que va a otorgarte la función. En Me ese parece tipo una de cuestión de elegancia, ¿no? tipo de funciones tal vez sea cierto, pero ahora les voy a poner un ejemplo de función en el que no solo no es necesario hacer un return, sino que realmente no me serviría para absolutamente nada, porque hay casos. Está bien, estos por ahí no son los más adecuados para no tener un return, pero el concepto de return se los voy a explicar ahora. ¿Qué es un return? Los parámetros y el valor de retorno, o sea, el return, no son obligatorios. Por eso acá tenemos una función que no tiene argumentos y acá una función que sí tiene argumentos. Pero un return es un valor que te devuelve una función. ¿De acuerdo? El valor que te va a devolver la función es o por lo general es el resultado de la función que vos estás ejecutando. Dentro de una función, y esto se lo explico más que nada para los programadores que por ahí vienen de un programa un poco más antiguo, que es un poco más rígido, o alguno diferente, que los hay, en donde las funciones tienen un solo return.
En Python vos podés hacer, por medio de otras estructuras de control, por ejemplo, ifs, podés decir que if una pregunta va para este lado, que retorne este valor. Y si la pregunta es falsa, que retorne otro valor. Entonces vos vas poniendo diferentes return. Por supuesto devuelve uno solo, el que se cumpla la condición. Ahora vamos a ver un ejemplo para que entiendan qué significa return en este caso. Yo puse varias consignas y las vamos a resolver para ejemplificar cada uno de estos conceptos. Entonces, return es un valor que te devuelve la función. El valor retorno no es obligatorio, pero esto ya lo tenemos un ejemplo acá. Así que esto lo voy a sacar. La función lo lleva o no, según necesite en el programa. Bien. Vamos a hacer esto. Función 2 suma dos argumentos, devuelve el resultado. Vamos a utilizar la misma función que tenemos arriba. Def suma. Recuerden que acá ponemos los argumentos. Yo antes decidí llamarlos A y B, pero pueden ser N, M. El nombre lo pones vos. Pero este es el nombre que van a tomar esos números que yo le paso dentro de la función. Entonces, dentro de esta función, lo que yo le pase junto al llamado va a llamarse N y M respectivamente. Y yo quiero hacer una suma de esto. Entonces, resultado es igual a N más M. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya formé una variable con el resultado de esta operación aritmética. Y ahora me gustaría que me lo devuelva. Return resultado. Sí, ¿alguien preguntó o es alguien que entró? Dani, decime. Sí. A la variable resultado, ¿la puedo llamar suma o no es conveniente? Puede generar un conflicto con el nombre de la función. De hecho, suma. Podés llamarlo, pero bueno, por lo general no se hace. Fíjate, no lo llamé nunca. Suma. O sea, poder se puede. Pero la idea es que sea legible para vos también y para los demás el código. 3 más 3, qué sé yo. Bueno, por ahí Google... vamos a probarlo acá. Para estar absolutamente seguro necesito probarlo acá. Creo que dice uno que sumar dice, en vez de suma. Claro. Suma. Typo. Nunca lo imprimí. Print. Porque el collaborator por ahí te tira un error. No funciona exactamente igual que Python, pero es parecido. Sí, funciona, pero no es recomendable porque es medio confuso. Nada más que por eso. No te voy a decir que está mal, pero si lo podés mantener claro, mejor. Acá, en cambio, sí me tiró un error, pero porque Collaborator es ligeramente diferente a cómo funciona el internet. No, porque pusiste sumar en vez de suma. También. Pequeño teclado del demonio. Bueno, de todos modos. Yo quería que sea sumar, resultado. ¿Alguien más hizo una pregunta o me pareció? Fin. Me pareció entonces. Entonces, esto es una función sencilla de sumar dos argumentos y yo estoy imprimiendo lo que me devuelve la función. Otra manera de hacer esto sería, por ejemplo, resultado suma o resultado, pero quise poner algo diferente para que lo entiendan más fácil, sea el llamado de la función. Entonces, acá lo que estoy haciendo es una variable que es igual a lo que me devuelve la función. Por esto es sencillo el tema de las estoy manteniendo sencillas las funciones. Ahora las voy a hacer un poco más complicadas para los que probablemente se estén aburriendo un poquitito, pero dense cuenta que no todos vienen de programar y vamos con lo básico. Sí, Gonzalo, decime. Tengo una consulta que yo había programado en otros lenguajes, lo básico, pero bueno, al tener un corchete de cierre de la función, vos sabías de dónde empezaba y terminaba una. Si vos tenés varias funciones acá, ¿es automático el cierre o sí, cómo haces para es por la indentación siempre. Def restart, por ejemplo, A y B. Entonces, por resultado, vamos a poner A menos B.
y return resultado. Bueno, fíjate que ahí hice una función arriba de la otra, pero como nunca llamé la segunda, igualmente me va a estar ejecutando lo que es la suma. Está bien definido y si yo quisiera hacer un print de la resta, lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que restar. Lo que está ocurriendo es que 99, bueno, no sé cuánto es eso y no sé cuánto es esto. Lo que está ocurriendo es que está separada una función de la otra por la indentación. Este lenguaje no se maneja con llaves, se maneja por indentación y eso significa la cantidad de espacios que está desde el inicio del renglón. Se define por tabulaciones. Entonces, estas funciones están definidas al principio del código y después, ¿qué es lo que quiero hacer con ellas? Dentro de las funciones, yo veo que este código pertenece a esta función por la tabulación y lo mismo pasa con este. Este código de acá funciona esto por la tabulación. Todo en Python es tabulado. Si está, o sea, te podés ir alejando a medida que vas agregando estructuras de control, como un for, como un if, otro elif, cosas así, te vas alejando. Trata de hacerlo lo más ordenado posible, pero acá no hay llaves para definir eso. Acá lo que define que se terminó es que después de tener esta tabulación acá, después volví a este nivel, donde tenemos todo definido en el programa principal. Me salió medio ruso en el programa. Entonces eso es lo que define el orden acá. No llaves ni nada por el estilo. Es un poco molesto para la mayoría de los que programan con lenguajes con llaves, he observado. Pero yo vengo de PHP antes de tocar Python y la verdad que te acostumbras al toque. Es muy, muy intuitivo una vez que lo usaste un poquitito. Bueno, el ejemplo decía una suma, una función de suma para manejar los argumentos e introducir el concepto de return, pero hice dos. En definitiva es lo mismo. Otra cosa que puede ocurrir es que no hace falta que devuelvas nada, simplemente uses return para finalizar la función. Pero claro, no te devuelve nada. En ese caso sería, por ejemplo, print resultado. En este caso, yo cuando ejecute la función restar, me lo va a imprimir el resultado y el return es absolutamente innecesario porque si no le estoy pidiendo que me devuelva nada, uy, me equivoqué de botón, si no estoy pidiendo que vuelva nada es lo mismo que nada. Pero se puede hacer para finalizar ahí, diciendo listo. Una cosa que en lo que sí es útil tener un return vacío es cuando vos tenés ifs, porque vos podés definir, por ejemplo, if resultado es mayor a 0, porque a mí me interesaba, por ejemplo, restar, pero que me devuelva un número entero. ¿Por qué? Porque yo lo quiero, digamos. Si el resultado es igual a 0, podría, mayor a 0, perdón, porque me interesa que sea mayor a 0, return resultado. Y si no, que no me devuelva nada. Entonces, te puedes manejar con una función que a veces te devuelve el resultado y a veces no. O podés poner un else que diga return y no sé, 0, por ejemplo. Porque si alguien puso si yo me estoy manejando con números enteros, no me interesa que me devuelva números negativos y quiero que si alguien pone una operación en la que como resultado da un número negativo, le mando 0. Pero esto lo estoy inventando a medida que voy avanzando en el ejemplo, ¿de acuerdo? Pero esto es un ejemplo perfectamente válido. De hecho, me gustó, lo voy a poner acá. Que la resta me devuelva solamente números enteros. Esto lo puedo sacar porque no me interesa que lo printee. Entonces me devuelve el número entero acá. Y si no, me devuelve 0. Entonces nosotros nos podemos manejar por ahí con funciones. Fíjense, si yo pongo acá un número mayor, podemos empezar a manipular el resultado. Como yo no quería números negativos, si es 0, que me devuelva 0. Sí, preguntas. Dani, ¿cómo es? Decime. ¿Podría, por ejemplo, eliminar el else y poner el return a la altura del if y funcionaría igual? Si yo elimino el elf y poner el return, a ver, ya sé qué me decís, borro esto acá y lo pongo acá. Sí.
Sí, porque una vez que entró a este return, ya cortó. Solamente puse el else como para no confundir en el ejemplo, porque es sencillo, pero sí. ¿Ven? Como no entró acá, que me mandó el 0. Y si yo pongo un número más grande acá, le pongo play y me pone el número que corresponde. Entonces sí, el else es innecesario, solamente una cuestión de estética, digamos, como para acomodar un poquito el código. Yo sé que a veces menos es más, y está bueno saber que se puede resumir, pero bueno, recién conocimos las estructuras de control hace una clase, así que no los quiero matar con ese tipo de lógica. Hay otros métodos también para abreviar, que después lo vamos a ver y van a estar buenos. Denise, decime. Denise, ¿tenés activado el micrófono? Perdón, lo tenía desactivado. Me pareció. Decime. El return, ¿puede devolver un print? Y si Puede es devolver un así, print. ¿cómo es? Puede devolver un string más que un print. Por ejemplo, podría ser, si yo quiero un string, si no me devuelve, comillas, yo no sé hacer eso. No lo sé. Bien, estamos bien porque esta cuenta da un número entero, pero esta no, lo negativo. Entonces, yo le estoy pidiendo que me devuelva el return y el return lo estoy haciendo como un string, ¿de acuerdo? Ahora, en vez de, o sea, que directamente me lo imprima acá, para eso bien podrías agregar un renglón que te lo imprima, lo que sea, y después un return vacío, o que te lo imprima cuando estás llamando la función. Ves que acá yo estoy imprimiendo cuando estoy llamando la función. Pero no imprimiría en el return porque el return solamente va a agarrar el valor que le des y por ahí se puede, pero no es una buena práctica, digamos. El return que tenga un valor. El valor que vos quieras. Falso, verdadero, 0, 1, algún número, algún texto. Lo que prefieras. O un diccionario. Puede ser una lista, una tupla. Yo sé que ustedes ya vieron lo que significa lista, tuple, todo eso por el documento de PDF del aula virtual. Sin embargo, acá vamos a repasar algunos ejemplos, todos, básicamente, para que quede claro y con un ejemplo que hagamos en clase. ¿Alguien otra mano? Me pareció. ¿Alguien más? No. Por ahí alguien entró y el sonidito me confundió. Bueno, entonces, acá lo modifiqué un poquito para que bueno, que se vea que el return es un string, tanto como un resultado aritmético, como un número, como un booleano, puede ser true o false, como quieran ustedes. Como tengan que definirlo, más bien. Entonces, esta es una función que devuelve solamente números, voy a poner positivos, si se entiende un poco mejor. Y si la cuenta da que es menor a 0, no, te va a decir, lo siento, no. No lo sé. Porque a mí no me interesa, porque solamente vamos a calcular números positivos y listo. Bueno, yo lo dejo así, control S. Pasamos al siguiente. Los parámetros tampoco son aleatorios, funcionan. Bueno, acá es el ejemplo que yo decía que cuando a veces el return no solamente no es necesario, sino que hasta podría ser contraproducente. Porque si bien la mayoría de las funciones que ustedes vayan a hacer sí va a tener un return y sí va a tener argumentos, porque es lógico que ese tipo de estructura determine que vos necesitas algún dato para hacer algún proceso único y devolver un resultado, es lo normal. Perdón, sí. ¿no conviene lo de la asistencia? No, en un ratito. Bueno. Lo hacemos, pero recordame que en un rato tenemos varias cosas para ver, pero las pasamos rápido entre todos. Secretaria es otro precio. Los parámetros tampoco son obligatorios. Bueno, entonces, esto sería un ejemplo de función que no necesitaría un return, no necesitaría argumentos tampoco. O sea, no necesita ni parámetros ni return. ¿Y por qué? Bueno, a veces uno, imaginando, le cuesta tratar de imaginarse un escenario útil para algo por el estilo. Pero imagínense que en el inicio de su programa, ustedes quieren definir un menú, como un cajero automático.
Entonces ponemos la función menú. Pongo los paréntesis, pero no le voy a pasar absolutamente nada. Y supongo que lo que quiero hacer es un print 1. No sé, retiros. Uno para rapidez. 2 depósitos. 3 aves. 4 idiomas. Bien. Obviamente un cajero, yo estoy tratando de emular un menú de cajero automático, pero de memoria va a ser imposible. Pero imagínense que ustedes tienen un programa en el que primero te tira unas opciones y vos tenés que empezar a seleccionar las opciones para ir avanzando a medida de... Depende de la opción que seleccionaste, vas avanzando en las opciones que te va devolviendo. Como una especie de chatbot, ¿sí? Creo que a esta altura todo el mundo se ha cruzado con uno, por ahí por WhatsApp, y... resulta que la función inicial no necesitaría en este caso que sí o sí me haga una pregunta con un input, ¿de acuerdo? Sencillamente yo quiero imprimir cierta información para que esté claro, para darle un inicio y después sí empiezo a agarrar valores y en base a esos valores voy desplegando otras respuestas o consultando con la base de datos y poniendo respuestas. Pero no vamos a hacer eso entero acá, sencillamente les quería mostrar que hay casos, son pocos, no es la mayoría de los casos en los que no van a usar ningún argumento, ningún parámetro, perdón, y que no van a utilizar ningún return. Pero acá no es necesario, no, simplemente quiero informativo, toma, pum. Y este tipo de funciones existen todo el tiempo, no es que tampoco siempre se usa un return. Solamente les quería ilustrar este punto con un ejemplo que es más o menos entendible. Después obviamente se podría hacer un input, y después que insertas uno de estos podrías validar que esté dentro de ese rango. Por ejemplo, si yo le mando un 8, podría devolverte, lo siento, la opción 8 está fuera del rango determinado. Si le pongo la opción 3, te manda el menú de claves y cosas por el estilo. No voy a hacer ese desarrollo entero, pero sepan que muchos programas sí empiezan así, y es como, pum, informativo, listo. O incluso imagínate que estás trabajando con un framework para hacer una página web, ponele que haces una función que te genera un alert, ¿sí? Vamos acá, inspeccionar. Vamos a consola, un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo para hacer una función que me genere un alert no necesito, ¿ven? Este es un alert. El típico cartelito que te avisa algo. Para esa función tampoco necesitaría un return, ni necesitaría argumentos. Bueno, por ahí el argumento sí para mandarle el mensaje, pero si es un alert que utilizas de, no sé, bienvenida o de que ya tenés claro que ese lo vas a llamar cuando sale ese error, no haría falta el parámetro tampoco. Yo lo usaría con parámetros, pero no necesitaría definitivamente un return para esa función. Bueno, otro ejemplo nada más que se me ocurrió y quería mencionarlo. Bueno, acá empezamos con un programita un poquitito más complejo, así que si no estaban prestando atención es un buen momento para empezar. Pero les doy una oportunidad de que vayan a dar el presente, estiren las piernas, tomen un vasito de agua si lo tienen. Vamos acá. Bueno, la consigna la voy a explicar para que quede clara. Primero, preguntarle un número. Número. Este número va a determinar cuántas veces me va a pedir otro número. O sea, yo le digo 10, me vas a preguntar 10 veces un número después. Ese número es la cantidad de veces que me va a preguntar otro número. Esos otros números se sumarán entre sí para hacer un total. Y después, por último, los divido por el número que pregunté primero
para obtener el promedio. ¿Queda claro? Entonces, Disculpa que te moleste, están pidiendo que reabras el formulario porque hay gente que no llegó. Dale. Lo reabro y le damos un minuto. Adriana, ¿es por el formulario? Ya lo abrí. Va lento mi celu y estaba escribiendo justo cuando dijeron ya está. Listo. Tranqui. Mandale unos minutos, lo dejo abierto unos minutos y nada más. Bueno, para los demás, ¿queda claro este programa que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer un promedio de cuántos números, no lo sabemos, pero vamos a ingresar todos esos números de forma manual. ¿Queda claro, no? Perdón. Bueno, mientras algunos por ahí terminan de poner el presente, voy a empezar a hacer esta función para ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Ahora voy a explicar qué hace cada rengloncito. Bien. Vídeo. Igual a su total dividido n. Sí. Y bueno, ¿listo el formulario? ¿Lo puedo cerrar? Bien, de nada. Bueno, volviendo a esto, escribí la funcioncita. Es relativamente sencilla, pero ahora les explico paso por paso cómo llegamos a esto. Vamos a hacerlo bien. Ustedes no se van a perder si lo hago todo en un solo renglón. Y si lo hacen, para promediar, lo vamos a solucionar. Yo acá en este renglón voy a estar llamando a la función que va a hacer todo esto. Si es que no me equivoqué, ¿no? Por ahí me equivoqué en algo, lo corregimos. De nuevo int, de nuevo input. ¿Cuántos números desea promediar? Bueno, como recordarán, en hojas de cálculo, nosotros podemos anidar funciones dentro de funciones. Fíjense, ahora vemos la función. Fíjense este renglón largo que hice acá. Ejemplo, una línea de llamado de función. Y anidado. Primero tenemos un print. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir el return de la función. Entonces, lo que sea que me dé la función, me lo va a devolver acá en el imprimir. Pero antes de eso, vamos a convertir en entero el número que nos solicita el input. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos de adentro para afuera, primero nos pregunta un número. Nosotros vamos a darle un número. Ese número lo va a convertir a un entero, porque cuando nosotros se los demos, se lo vamos a dar como texto. Y recuerden que los input, por más que vos escribas números, los recibe como texto, ¿de acuerdo? Entonces, es necesaria esa conversión. Con este número, yo se lo estoy pasando a la función. Entonces, la función va a procesar su procesamiento interno y me va a devolver el promedio. Y eso es lo que voy a imprimir. Entonces, de adentro hacia afuera, como una cebullita, eso es lo que hice. Vamos a ver si hice bien la función y les explico cómo la hice. Vamos a ver paso a paso. Probablemente a ustedes se les ocurra una manera más resumida de hacerlo, o más prolija. Si yo pongo 2, 3, 4, 5, y el promedio es 3. Entre 1, 2, 3, 4 y 5, el promedio es 3. Está bien, esta función está funcionando correctamente. Entonces, repasemos qué hice. Generé una función que se llama promediar con un parámetro. ¿Ok? El parámetro yo decidí nombrarlo n, porque de número, pero no lo pueden llamar como ustedes quieran. Después, algo que
es fácil olvidarse y después tenés que volver a crearlo, es que generé una variable que se llama subtotal y la igualé a 0. Hice esto solamente para que después dentro del for, cuando empecemos a procesar nuestros valores individuales, no me rompa, porque ustedes no pueden empezar a trabajar con una variable que no declararon nunca. Entonces, simplemente hice esto para que la variable exista. Una vez que existe, le dije que me haga un loop por cada uno de los del número que le ingresé. Yo al principio le ingresé 5, entonces este loop se repitió 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y dentro de esa repetición, yo agarré esa variable que generé antes, que era igual a 0, y empecé a sumarle el número que ingresamos individualmente. Entonces, le sumé 1 a 0, le sumé 2 a 1, le sumé 3 a 3, porque era 2 más 1. Y así, a cada uno le iba sumando el resultado. Le iba sumando el número individual al resultado anterior, eso quise decir. Y por último, fuera del ciclo, que se repitió, hice el promedio, que es el subtotal dividido n. Porque esto, más esto, más esto, esto, más esto, más esto, más esto, más esto, dividido esto, va a dar el promedio. Es aritmética, así siempre lo va a dar. Y le pedí que me lo devuelva. Entonces, imprimí lo que me devolvió. Básicamente eso. Lo voy a correr una vez más para que lo vean y me pregunten cualquier cosa. Si yo pongo 10, me pregunta qué número quiero promediar. 234, 756, 345, 666, 333, 888, 000. Ezequiel, ¿cuál es el criterio entre cuándo conviene anidar y cuándo conviene, digamos, ponerlo en renglones separados? Siempre el criterio tiene que ser es si lo estás haciendo más ordenado y más limpio o si lo estás haciendo más engorroso. De hecho, yo te voy a poner, el ejemplo lo usé en un solo renglón para que vean cómo puede quedar en un solo renglón. Pero otra manera de hacerlo va en gustos, es tu criterio. El mío yo lo pondría en un solo renglón, es mi gusto. Yo podría hacerlo así también. Resultado es igual a int número, por ejemplo. Número, antes que eso, es igual a un input que pregunte esto. Ay, cartel. Esto es lo que me interesa. Si yo lo comento un segundo, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, con resultado, o más bien número. Número es igual a int de número. Estamos trabajando con una sola variable y no hace falta poner múltiples nombres. ¿Qué me estaría faltando? Me estaría faltando llamar la función promediar número. Depende de vos. ¿Te parece más ejemplo sin anidar y llamado de la función? Si te parece más claro esto y más entendible, adelante. A mí me gusta más esto. Fíjense que el resultado es el mismo. ¿Cuántos números querés promediar? 3. Este, con este, con este. Resulta que el promedio es el siguiente. Es lo mismo. A mí me parece que en cuanto a orden, gana este. Sí, estoy metiendo más cosas juntas, pero me parece que antes que estos 3 renglones me es más fácil leer un solo renglón. Pero va en gustos. Sí, perdón, decime. una consulta. En la función de ahí de un poquito más arriba donde estaba, que decía subtotal, dice promediar subtotal igual a 0 para ir en el rango n y abajo de subtotal más. Más igual. Recuerden cuando vimos la clase de operadores aritméticos que lo que hace esto es agarrar subtotal y le estás agregando el número que le estás pasando después. Y en este caso el número que estás pasando después es una pregunta individual. Entonces, si yo tengo 0 y le paso 1, subtotal se va a convertir en 1. Si yo tengo 1 y le paso 89, el subtotal se va a convertir en 90. Entonces, como que estoy agarrando lo que es subtotal y le estoy sumando lo que le ponga después. Lo que le sumas. Claro, entonces, si yo acá le pongo 7, depende de cuántas vueltas le va a pegar, le va a sumar 7 más 7 más 7 más 7, ¿me entendés? Pero no, individualmente le estoy preguntando el valor. Está anidado. Entonces, por cada vez que me pregunta esto, ingresa el número a promediar, le está sumando a esto.
La primera vez se lo va a sumar a 0, porque acá está en 0. Pero eso es solamente para que no rompa. Después todas las veces va a sumarle el número que vos le pases y eso va a ser su total. Y resulta que el subtotal dividido este número que pedí primero que nada es cómo se saca el promedio. Entonces, nada, la función ahí me devuelve el promedio. De hecho, los pasitos están acá. Pero bueno, nada, eso. Esto es un operador aritmético, perdón, un operador de Python que permite eso, sumarle lo que sea que le pongas después del igual. Entonces su total va a ser igual a eso. Bueno, esto es un ejemplo nada más. No lo necesito. Nunca le puse que en caso de no poner nada, no haga nada. Fíjense que ahí se ejecutó 2 veces. ¿Por qué? Porque tengo esto acá y porque tengo esto acá. Son equivalentes los dos. Así que se ejecutó 2 veces, mismo número le ingresé, mismos resultados. Pasamos al punto siguiente. Bien, le vamos a dar 2 números a la función y va a contar desde el primero que le damos hasta el segundo número que le demos a la función, no inclusive. Imprimir el intervalo entre los argumentos. Ejemplo, para que se entienda, si yo le paso a la función contar los parámetros 2 y 8, va a contar 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque le dije que no sea inclusive. Igual lo podemos hacer inclusive también, no hay problema. Entonces, vamos a hacer una función que se llame contar. Contar va a recibir 2 parámetros, X e Y. Es lo mismo los nombres. Vamos a hacer un ciclo for. ¿Qué conviene en este caso? Vamos a hacer inRange con X hasta Y. A ver, ¿qué me está tirando cada error? Expected expression. Escribí un ID. Bueno, entonces dentro de esto vamos a hacer un print. ¿Qué iba a imprimir yo? Y. Bien. Esto sería todo. No necesito que me devuelva nada. Sería suficiente. Ahora vamos a probar esto ahí. No la llamé nunca. Contar, por ejemplo, entre 9 y 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esto funciona porque la función range, yo se lo mostré en clases anteriores, pero se los recuerdo, la función range tiene 3 parámetros. O tiene 2 parámetros o tiene un parámetro. Si yo, bueno, esto está en clases anteriores, si yo hago un range con un solo número, por ejemplo, con X, lo que va a hacer es contar 9 veces en este caso. Perdón, 9, 0. Ni lo uso. Entonces va a contar 9 veces. Pero recuerden que el ciclo empieza desde 0. En la mayoría de los lenguajes, siempre que empezamos desde 0, no desde 1, cuando estamos hablando de lenguaje de programación. Cuando estamos hablando de la vida real y ustedes quieren igualar el programa a eso, lo que podemos hacer es sumarle 1. Entonces, y es igual a y más 1. O más igual, para ahorrar y escribirlo más prolijo, 1. Esto se va a ejecutar una sola vez. Entonces, cuando tenemos un solo parámetro en la función range, va a ejecutarse una vueltita en el loop por cada una de esos números que tenés. Desde el 0 hasta que se cumplió esa cantidad de veces. Si fueron 9, va a ser del 0 al 8, porque del 0 al 8 hay 9 vueltas. Si vos tenés 2 parámetros, le decimos desde dónde hasta dónde. Y es lo que hicimos acá. Le dijimos, anda desde el 9 hasta el 18.
Entonces, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y esta vez sí llegó al 18 porque acá decidí sumarle a y más 1. Porque cuando vos estás cortando la ejecución tradicional del for con un range de 2 parámetros, estás cortando desde el 9, en este caso, y llegarías hasta el 17 igualmente, como que te faltaría 1. Entonces, si quisieras compensar eso, porque la mayoría de las vueltas siempre empieza desde el 0, entonces vos no cortaste desde el 9 en teoría, sino que cortaste desde el 10 porque arrancas desde el 0. Es solamente porque empieza a contar desde el 0 que si nosotros lo ejecutamos sin esto, va a llegar desde el 9 hasta el 17. ¿Ven? 9 hasta el 17. Porque siempre empieza a contar desde el 0. Entonces, para corregir eso, yo voy a agregar esta renglón acá, que le suma un 1y y listo. Ahora cuenta desde el 8, desde el 9 hasta el 18 inclusive. Claro que acá dice no inclusive, así que esto lo voy a dejar comentado. Dice no inclusive. Entonces, me sirve esto para explicarles que, bueno, básicamente que estamos utilizando, ¿qué significa i en el ciclo for? Yo ya sé que lo escribí antes, pero quiero que lo recuerden. En este caso, i en el ciclo for es cada una de las iteraciones que pasamos. Pero eso es porque yo estoy diciéndole al for que lo haga en base a este número, estos dos números, perdón, que empieza acá y termina allá. Si yo tuviera acá una tupla, o una lista, o un diccionario, i sería el valor de cada uno de esos, de esos valores individuales de la tupla, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a ver. Esto lo escribí sin querer. Lo voy a borrar. Esto lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Valores por defecto, valores que va a recibir la función para reemplazar. Ok. Parámetros definidos. Acá. Esto lo vamos a ver acá. Lo de tupla. A lo que me refiero con eso es que este valor i en este caso es la iterancia del ciclo for. Pero no siempre ese es el caso. A veces es el valor individual del elemento que estamos recorriendo. Recuérdenme que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, no en este. Acá lo que quiero ilustrarles es que a veces los parámetros, si bien siempre son obligatorios, ¿ok? Son obligatorios, a veces si no se proporciona uno, se puede establecer un valor estándar de algunos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo en vez de tratar de imaginarlo. Por ejemplo, definición contar. Solamente para que tengamos en mente lo mismo que veníamos haciendo hace un rato. Yo quisiera contar x e y, pero si no me mandan y, yo le puedo decir que este sea igual a 81, ponele. En ese caso, yo lo que voy a hacer es total igual a x más y return total. Sencillo, 3 renglones, le paso 2 números y me los suma. Entonces, vamos con los ejemplos. Llamado de función normal. En este caso sería contar 25 con 35. ¿Eh? Cualquier cosa. Ejecutamos y el resultado es 60. Llamado de función sin argumento 2. Contar 21. Ponele. Entonces, hagamos un print. Para ser más claro porque se me están juntando los renglones. Lo silencio por un segundito. Y ahí tenemos 21 más 81 es 102. Le puse en un print, no hacía falta, pero eso es por una cuestión del collaboratory. En realidad, si querés imprimir algo, tenés que imprimirlo, ¿sí? No solamente llamar la función. Entonces acá voy a poner un print. Pero, nada, quiero que vean que esto funciona para llenar posibles parámetros con valores estándar si no recibo dicho parámetro. Entonces, en este ejemplo yo no le pasé el y, pero al no hacerlo no rompió el programa, sencillamente le asignó un valor que yo ya le había dicho que era por defecto tenía que ser si no recibía nada, que en este caso es 81.
acá arriba. Esto se puede hacer, es útil y bueno, funciona muy bien. También se puede hacer con un solo parámetro, pero no con el primero. Si tenés múltiples, no es con el primero, es siempre con el último. ¿Qué quiere decir eso? Ponele que yo tengo una función que en vez de contar es imprimir. En vez de tener dos parámetros, tengo uno solo. Y en vez de hacer un return, solamente imprime el parámetro que está recibiendo. Y he recibido el siguiente valor. Lo voy a formatear así porque me gusta. Pero se puede hacer un print con coma. Un string, coma, después el valor. Yo al poner la F lo estoy formateando y estoy pudiendo utilizar las llaves para incluir variables. Me parece más cómodo para cuando escribís texto adelante y después. Un punto aparte. Más sencillo. Entonces la función lo que hace es recibir un valor y lo imprime. Si yo llamo esta función, imprimir, y no le paso nada, un segundito para que no contamine el log, el valor va a ser 81, porque yo le especifiqué que si no recibe nada sea 81. Pero obviamente si recibe un valor, lo va a imprimir. Nada, solamente un ejemplo de cuando vos querés que el primer parámetro sea el que se establece un valor por defecto. Cuando tenés múltiples, por lo general el primero no es no te funciona cuando estableces un valor por defecto al primero. Se puede, pero tenés que alterar el interior de tu función. Y para demostrar esto me pareció menos engorroso hacer toda esa alteración, que es bastante larga, para decirle que bueno, el primer parámetro es opcional y los demás no. Se puede, pero no out of the box, no directamente. Entonces, los ejemplos que les dejo son estos. Un llamado normal, un llamado sin, o sea, que le falta un parámetro, parámetro 2, y una función de Java que es con ejemplo con una función con un argumento opcional. ¿De acuerdo? Porque si yo no le paso nada, igualmente esto se va a ejecutar bien. Claro, la función es bastante tontita, ¿viste? Es como solamente imprimirme esto y listo. No se acerca tanto a los ejemplos de cualquier print, de cualquier uso diario que podamos llegar a darle, pero se entiende, es solamente para darle significado a esta funcionalidad. Pero entonces, ¿se puede, digamos, poner más de un opcional? Se puede poner más de un opcional, pero no se puede poner, si tenés más de un opcional, no vas a poder hacer que el primero sea uno de ellos. El primero como que tiene que estar. Salvo que te pongas a modificar la estructura de tu función por dentro, que se puede, pero tenés que tener unas estructuras de ifs y cosas por el estilo para que no te rompa. Try and catch es otra opción para hacerlo. Conceptos un poco más avanzados con los que no los quiero confundir ahora, pero sí se puede. O sea, si tengo uno solo, puede ser opcional. Sí. Si tenés múltiples, el primero no. O sea, por más que lo ponga opcional, no va a hacer nada porque yo puedo poner acá igual 25 y esto no va a romper. No rompió. Este último, no sé a qué se refiere, pero no importa. Esto no rompe, pero tampoco tengo manera de llamarlo y decirle, mira, el primero no te lo paso, yo no puedo hacer esto. Esto que está acá no lo puedo hacer, porque va a romper. Entonces, como no tengo una manera específica de llamarlo, no, hay que cambiar un poco el interior de la función. Se puede hacer el primero opcional, pero cuando tenés múltiples, el primero igual tiene que estar. O sea, así. ¿Se entiende? Nada, es como, es ese ejemplo. Por eso no los quiero complicar con ejemplos que no van. Ahí estamos bien. Entonces, si tenés múltiples, no importa cuántos sean, vos podés ponerlo. Ya tengo parámetro X. Se ve que repito las letras a veces. En este caso ni siquiera lo estoy utilizando, pero la función acá adentro ya tiene un valor que se llama U y que vale 0. Entonces, si yo lo quisiera usar, no hace falta que lo declare, ya existe. Es eso nada más.
O sea, la restricción no está en la definición, sino en el llamado. Exacto. En este caso, para los parámetros indefinidos. Solamente con el primero igual. Con los demás, ya sabés que pones un valor y después omitís cuantos quieras. Va a ir de manera ordenada, digamos. Vos podés, a lo que me refiero con manera ordenada. Te pongo un ejemplo acá con 3 parámetros. Int, contar. Si vos querés omitir... Sí, o sea, listo, ya está. O sea, digamos, puedo definir todos por defecto, pero digamos, el que no puedo omitir es el primero. Si tenés múltiples, esto es al pedo, digamos. El igual 25 es como para nada, porque no lo vas a poder mandar vacío nunca. Ese. ¿De acuerdo? Eso es. Si tenés uno solo, sí. Si tenés múltiples, esto tiene sentido. Lo otro, no rompe, pero tampoco te sirve. Y demasiados clics. Y parámetros indefinidos. Bueno, resulta que a veces, y la mayoría de las veces posiblemente, vamos a tener funciones en las que no sé cuántos parámetros tengo que recibir. Porque la lógica del programa que queremos hacer dictamina que, mira, un día te puedo mandar 100, otro día te puedo mandar 250, otro día te puedo mandar 300. Yo no sé cuál es el número que te voy a mandar, solamente que te voy a mandar esa cantidad de parámetros. Bueno, existen funciones en las que nosotros podemos utilizar una cantidad de parámetros variable. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver acá en el ejemplo. Después les hago un pequeño ejemplo de tupla, contar la cantidad de argumentos que voy a usar y sumar. Está bien. Vamos a usar esos. Vamos a hacer esos ejemplos. Para empezar, les refresco un ejemplito de tupla, ¿de acuerdo? No es que les estoy haciendo un examen ni nada por el estilo, simplemente que es una serie de valores. No necesariamente tienen que ser todos números. ¿Sí? No tienen llave, simplemente están ahí sueltos, no necesitan estar ordenados y qué sé yo. Esto es una tupla, ejemplo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando la tupla ahora? Porque por ahí yo le voy a mandar a la función con una tupla que no sé, no conozco esos valores. Esos valores son variables, pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser 3, 4, 5, puede ser 1. Así vamos a llamar. Entonces vamos a hacer una función que cuente la cantidad de argumentos que le voy a pasar. Como que yo se los paso, pero no sé cuántos son. Entonces vamos a hacer eso. Contar. Le voy a poner contar args, como para que sea un poquito diferente de las otras funciones que sencillamente contaban, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vos vas a manejar un número que vos no sabés cuántos argumentos van a ser, lo que se pone es estrellita y RGS. Ay, no puse estrellita, espera. Este teclado. Esto va a ser lo que me mandes, básicamente. Es equivalente a lo que sea que me mandes, mándamelo. Lo va a recibir como venga, sean los que sean. ¿De acuerdo? Nosotros hasta ahora teníamos estructuras en las que las funciones recibían una cantidad fija de argumentos. 3, 2, 1. Pero ahora no sabemos cuánto le vamos a mandar. Sean los que sean, es variable, lo utilizamos así. Estrellita, args de argumentos. Bien, contar la cantidad de argumentos que le voy a pasar. Bueno, vamos a hacer parecido a la función anterior. ¿Este parámetro es numérico, es entero? Este parámetro es lo que venga. O sea, los argumentos no estoy discriminando por tipo. Simplemente la cantidad que venga, nada más. Ah, okay. Ahora vas a ver el ejemplo cuando la llame la función. Pero antes que llamarla necesito generarla, así que ahí lo vas a ver. Vamos a hacer parecido al anterior. For i in range. Sí. Esto puede funcionar. No. In range no. Args. Fíjense que ahora estoy utilizando una variable que se llama args. Lo que nombramos acá. Entonces, lo que hace la estrellita es decirle, mira, estos argumentos va a ser una cantidad incierta. Y lo vas a manejar con este nombre. Entonces, yo antes les expliqué que en el ciclo for, la i era la iterancia de cada ciclo que circula. Entonces, 1, 2, 3, 4. Pero eso era cuando yo le decía que era un for i in una serie de números. Entre esos números simplemente va contando cuánto falta hasta que llegue y las vueltas que va pegando. Entonces,
En ese ciclo for se podría decir que tenía sentido que i era igual al número de iterancia que estaba ocurriendo. Pero en este caso, no. Porque no estoy recorriendo unos números. Lo que estoy recorriendo es una tupla. Entonces, para que entiendan más o menos de lo que estoy hablando, si yo hago un print i, en este caso, no me va a imprimir los números que corresponden a la vuelta que estoy pegando. Me va a imprimir... Vamos a ver qué me va a imprimir. Yo ya sé lo que me va a imprimir, claro. Solamente le damos play. Y le pasamos tupla, por ejemplo. Que ya lo tenemos armado. Me va a imprimir cada uno de los valores que tenemos en la tupla. Entonces, pensé que lo va a hacer en diferentes renglones, pero el punto de esto es, i no es siempre el número de vueltitas que estoy pegando en el ciclo for. I puede ser lo que nosotros necesitemos. En este caso, va a ser cada uno de los valores que está dentro de la tupla. ¿De acuerdo? Es más, si yo hago acá, yo puse sumatoria 0 y no lo usé nunca. Voy a sacar esto un minuto y a terminar el verdadero objetivo de esta función, que es contar los argumentos que le estoy pasando. Fíjense que yo le pasé 1, 2, 3, 4. Así que mi objetivo es que diga eso. Sumatoria es igual a 1. Fíjense que en la función anterior yo hice sumatoria es más igual i. Porque en ese caso sí, se iba aumentando las vueltitas que pegaba el ciclo for, pero acá no es lo mismo. Si yo le pongo igual a i voy a tener error porque voy a estar sumando 6 más hola más 9 más 1000. En este caso me interesa sumar más 1 para simplemente hacer un contador sencillo. Eso es todo lo que necesito en el ciclo for. Vamos a hacer un print de sumatoria y después le llamamos con lo que querramos. Por ejemplo, en vez de llamar a tupla acá, vamos a poner 3, 6, 7. ¿Cuántos argumentos tengo acá? Tienen un segundo para contestar. 22. Lo hice un poco más rápido con ayuda de Python. Entonces, acá llamé la función con una cantidad larguísima de argumentos. No sé cuántos son, pero la función sí. Porque por cada uno de ellos me fue sumando 1 a un contador. Me devolvió el contador. En realidad no me lo devolvió, me lo imprimió. Bien podría haber hecho un return más prolijo, ¿no? Return, es lo mismo igual, pero nada. Como creativo. Entonces, esto me está devolviendo esto. Esto es el resultado de contar cada uno de estos numeritos. Pero no sumarlos entre sí. Contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22. ¿De acuerdo? ¿Entienden la lógica de esta funcioncita? Sí. Bárbaro. Bueno, los voy a juntar solamente por una cuestión de espacio en la pantalla. Y vamos a sumar. La misma función que tenemos ahí, contar, pero ahí sí sumando. Esto más que nada para explicarles bien qué es el elemento i del ciclo for. Es lo que nosotros digamos que es. El sumar args. En ejemplos anteriores era otra cosa, acá es esto. Este teclado que no aprieta bien Shift. Por ahora va a ser parecida. Sumatoria es igual a 0. For i in args. El problema va a ser ahí cuando la tupla sea un string, una cadena. Sí, esto va a romper porque la idea, o sea, en el ejemplo anterior no, te lo va a contar, no pasa nada. En el ejemplo anterior no. En este sí, porque estamos haciendo operaciones aritméticas, así que acá no tiene que haber. En este no pasa nada, mira, si yo pongo reemplacé 1, así que van a seguir siendo 22. 22, ¿ves? Pero en este no, porque sí estoy, en este voy a hacer una sumatoria. Más igual, y si no me equivoco, esto sería suficiente con un return sumatoria. Bien, si no me equivoco, creo que no. Vamos a llamar esta función sumar args es igual, sumar args, y vamos a pasar
bueno, solamente números voy a escribir, no vamos a hacer que caiga en el error de querer sumar eso. Para escribirlo rápido. Bien. Entonces quiero que sume 12 más 12 más esto, más esto, más esto, más esto. Vamos a darle. Por cierto, voy a comentar esto por las dudas me esté interviniendo, pero no, debería ser el último siempre. Y ahí tenemos la suma de cada uno. Fíjense bien, y ya se nos acabó el tiempo, así que después continuamos el jueves con lo que queda, que no es mucho. Y arrancamos con diccionarios, si es lo que quieren saber para el próximo jueves, que es lo que vamos a ver. Probablemente vamos a estar dando vuelta alrededor de diccionarios y si hay tiempo pasamos a otra cosa. Fíjense la diferencia entre esta función y esta función. Es mínima. Es prácticamente la misma función, excepto que acá estoy sumando un valor 1 y acá estoy sumando un valor i. Ahora, en ejemplos anteriores, i era probablemente un valor 1, porque era la vuelta que estaba pegando, pero acá yo le estoy diciendo que por cada elemento en esta tupla, y que es una tupla, un conjunto de elementos, entonces un conjunto de variables. Entonces, por cada una de estas variables, i va a ser igual a cada uno de esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a un ejemplo anterior, donde tenemos algún for in range, acá estamos imprimiendo i, y estamos imprimiendo el valor que está pasando de acá hasta acá. Entonces, si arrancamos en 9, 10, 11, 12, 13, 14. Porque resulta que esto también es un elemento de valores. Porque lo estamos convirtiendo en un elemento de valores. Si bien nosotros le pasamos dos números, el resultado de range entre esto y esto es más o menos aproximado a una tupla, que es lo que estamos haciendo acá. Solamente que ordenada y ascendente. Entonces, equivalente a utilizar range sería que más o menos así como que generó, no es exactamente así, pero para que se entienda, es que generó una tupla interna hasta el número que tiene que llegar, 13, 14. Por eso a veces i tiene unos valores y a veces tiene otros. Depende de lo que nosotros le digamos que es. Sí, decime. Solange. No, perdón, había sido yo. Sin querer. Bueno, ¿pero querés preguntar algo o sin querer? No, está bien, estaba buscando cómo poner el chat en el... Listo. Igual preguntaste si se subió el material imprimible de esta unidad. Sí, pero búscalo en unidad 2. Estamos hablando del aula virtual, ¿no? Módulo 2, perdón. Módulo 2, no te olvides. Sí, igual ya eso sería todo, chicos. Así que los que se quieren retirar vayan yendo. Los que tienen alguna pregunta hasta acá, pregúntenme. Si quieren ver un ejercicio, pero por supuesto nos quedamos unos minutos más y los destrabamos de donde se hayan quedado en la guía. Y si no, los veo el jueves y continuamos con ámbitos y alcances, parámetros y argumentos y diccionarios. Así que saludos a la mayoría. Gracias.